Listo, se inició grabación. Adelante. Buenos días, nuestro tema es algoritmo de caminos de costos mínimos de un grafo. Mi grupo está conformado por Sofía Torres y mi persona, Denalyn Aguilar. Cuando se trabaja con grafos dirigidos, etiquetados o ponderados con factores de peso no negativos, es frecuente buscar el camino corto entre dos vértices dados, es decir, el camino que nos permita llegar desde un vértice origen hasta un vértice destino, recorriendo la menor distancia o con el menor costo. El algoritmo más usado para este fin es el Dijkstra. En este se usa una matriz de adyacencia ponderada o etiquetada, en la cual esta se trata que es la misma matriz de adyacencia utilizada para representar los grafos, pero con la diferencia que en lugar de colocar un número 1 con dos vértices adyacentes, se coloca el peso o ponderación asignado a la arista que los une. Con frecuencia, en la matriz etiquetada se puede utilizar la siguiente notación que estamos viendo aquí en la pantalla, en la cual se supone que M y sub J representa la matriz de adyacencia, en la cual, suponiendo que esto lo es, tenemos esto de acá, en la cual está igual a 1000 o infinito, si no existe un camino de I a J. Pero también debemos de tener en cuenta que I tiene que ser diferente de J. Asimismo, esta matriz es el costo de ir del vértice I hasta el vértice J. Otro nombre con el cual suele llamarse a una matriz de adyacencia etiquetada es la matriz de distancias o matriz de costos. Pero ¿cuál es el problema de estos? Es buscar un camino más corto entre dos nodos dados, en la cual se puede resolver mediante un algoritmo voraz como es este, que es el algoritmo de Dijkstra, que como podemos ver en la pantalla, este es un ejemplo de cómo es este algoritmo, en la cual ustedes se preguntarán, ¿cuál es el algoritmo de Dijkstra? Este es un algoritmo para la determinación del camino más corto, dado un vértice en origen hasta el resto de los vértices en un grafo con pesos en cada arista. Lo podemos ver reflejado en esta imagen. Pero, ¿de qué tratará este algoritmo? El algoritmo de Dijkstra realiza una secuencia de n pasos, o sea, números de pasos, en la cual n equivale a los números de vértices. También debemos tener en cuenta que en cada paso se aprende el camino de menor costo, desde V a un nuevo vértice, y ese nuevo vértice se llega a pintar de azul, y tras esos n pasos, conocen los costos de los caminos de menor costo a cada uno de los vértices. Asimismo, ¿en qué fundamento se basa este algoritmo? Se basa, como lo dice en la pantalla, en el principio de optimizar o de ahorrar, en la cual si el camino, como podemos ver acá, entre los vértices U y V pasa por el vértice W, entonces la parte del camino que va de W a B debe ser el camino más corto entre los caminos que van de estos dos, que son de W a V. Asimismo, de esta manera se va construyendo sucesivamente los caminos de coste mínimo desde un vértice inicial hasta cada uno de los vértices del grafo. Y se utilizan los caminos conseguidos como parte de los nuevos caminos. Dicho en otras palabras, para que me puedan entender mejor, dado un grafo a cuyos arcos se han asociado una serie de pesos, se define el camino costo mínimo de un vértice U a otro V, como el camino donde la suma de los pesos de los arcos que lo forman o lo conforman es la más baja entre las de todos los caminos que pueden ir de U a V. Asimismo, este algoritmo de Dijkstra en cada paso llega a seleccionar un vértice V, en la cual la distancia no se conoce, es decir, desconocida, entre los que se tiene la distancia más corta al vértice en origen, en la cual se puede llamar S. Entonces, el camino más corto de S a V ya es conocido y marca el vértice V como ya conocido. Así va sucesivamente marcándose nuevos vértices hasta que todos puedan estar marcados. En ese momento es conocida la distancia mínima del origen S al resto de los vértices. Pero entre las condiciones más importantes que se deben considerar para aplicar este
algoritmos de Dijkstra están que primero las aristas deben tener un peso no negativo, como vemos aquí, y que el grafo debe ser dirigido y, por supuesto, ponderado. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de las características que tiene el algoritmo de Dijkstra. Este es un algoritmo Grady. Esto quiere decir que es un algoritmo que encuentra una solución globalmente óptima a una base de problemas al hacer elecciones localmente óptimas. También tiene la característica de que trabaja por etapas y toma en cada etapa la mejor solución sin considerar consecuencias futuras. Otra característica es que el óptimo encontrado en una etapa puede modificarse posteriormente si surge una solución. El algoritmo de Dijkstra hace uso y define a partir del nodo de origen etiquetas para cada uno de los nodos siguientes. Estas etiquetas contienen información relacionada con un valor acumulado del tamaño de los arcos y con la procedencia más próxima a la ruta. Las etiquetas hay que aclarar que corresponden es a los nodos, no a los arcos. Ahora voy a hablar de las aplicaciones que tienen este algoritmo. Existen múltiples situaciones donde se pueden aplicar los grafos y donde se es necesario conocer el camino de costo menor entre dos vértices dados. Una de esas situaciones sería cuando se da la distribución de productos a una red de establecimientos comerciales, cuando se da la distribución de correos postales o cuando se tiene un grafo G es igual a B, A que sea dirigido o ponderado. El problema del camino más corto de un vértice a otro consiste en determinar el camino de menor costo, desde un vértice U hasta un vértice B. El costo de un camino es la suma de los costos, o mejor dicho, de los pesos de los arcos que los conforman. Ahora les voy a hablar acerca de los pasos que se tienen que realizar para hacer un algoritmo de Dijkstra. Entonces, como primera instancia, vamos a hacer una serie de pasos con los que vamos a determinar este algoritmo. Primero, se tiene que seleccionar un vértice de partida, es decir, un origen, un punto de inicio. Como segundo paso, se tiene que marcar el punto de partida como el punto de inicio. Esto es muy importante para que se puedan hacer las etiquetas de los nodos que sean vecinos del punto de inicio. Como tercer paso, hay que determinar los caminos especiales que se tomarán desde el nodo de partida hasta, que es decir, el nodo de inicio. Los caminos especiales son aquellos que solo pueden trazarse a través de los nodos o vértices ya marcados. Como cuarto paso, tenemos que para cada nodo no marcado se debe determinar si es mejor usar el camino especial antes ya calculado o si es mejor usar el nuevo camino especial que resulta marcar el nuevo nodo. Como quinto paso, tenemos que para seleccionar un nuevo nodo no marcado como referencia, se deberá tomar aquel cuyo camino especial para llegar a él sea el mínimo, tenga el mínimo costo. Por ejemplo, si posteriormente estamos en el nodo 2 y esto tiene dos vecinos, un vecino 3, un vecino 4. El nodo 3 tiene un costo de 10 y el vecino 4 tiene un costo de 5. Entonces, se tomará como un nuevo nodo de partida el nodo 4, ya que es el que tiene menor peso y conllevaría un camino más corto. Como sexto y último paso, se tiene que cada mínimo corresponde a la suma de los pesos de las aristas que forman el camino para ir del nodo principal al resto de los nodos, pasando únicamente por caminos especiales, es decir, por caminos ya marcados. Ahora voy a hablar del ejemplo. Aquí les voy a explicar, voy a traer todos los pasos que dije anteriormente y voy a explicarles el ejemplo. Bueno, primero que todo tenemos que usar etiquetas en cada nodo. Las etiquetas van a estar con los valores X, donde X se va a definir como el nodo anterior en la ruta y Y se va a definir como el costo desde el nodo inicial hasta el nodo siguiente. A partir de esto, escogemos nuestro primer nodo, por donde vamos a empezar, el cual va a ser nuestro punto de inicio, nuestro punto de partida. El primer nodo lo vamos a etiquetar con los valores -1,0.
el -1 debido a que no tiene ningún nodo anterior, como es el punto de partida, y el 0 es porque el costo en el valor inicial sería despreciable. Luego de esto tenemos que analizar cuáles son las posibles rutas y posibles vecinos donde nos podemos expandir. Nos damos cuenta de que los vecinos son el nodo 4 y el nodo 2. Entonces vamos a analizar por dónde nos sería mejor coger la ruta. Primero, si fuéramos a llegar al nodo 4, tendríamos de que este tendría una etiqueta de 1,5. 1 porque este sería el nodo anterior a este y 5 porque este sería el costo desde el nodo inicial hasta el nodo este. Si llegáramos al nodo 2, este tendría una etiqueta de 1,2. 1 porque este es el nodo anterior y 2 porque este sería el costo de la ruta. Si nos damos cuenta, si no, coger por este camino, el camino del nodo 2 sería muchísimo más fácil porque sería un camino más corto. Luego de esto, de elegir el nodo 2, analizamos qué tanto se puede expandir la ruta. Del nodo 2 podemos llegar al nodo 1, pero este ya fue visitado y no nos podemos devolver. Asimismo, podríamos llegar al nodo 4, pero no nos conviene pasar por ahí, sino que nos conviene pasar directamente del nodo 1 para que el costo sea menor. Entonces, directamente del nodo 1 hacia el nodo 2 podemos llegar al nodo 3. Este lo etiqueta como tenemos que llegar desde el nodo 1 hasta el nodo 3, este tendría una etiqueta de 2,16, que 16 sería el costo acumulado desde el 2 más el 14, y la etiqueta sería 2 porque este sería el nodo anterior a este. Asimismo, a través del 2 también podemos llegar al nodo 5. El nodo 5 tiene una etiqueta de 2,6, 2 porque es el nodo anterior y 6 porque sería el costo acumulado desde la ruta 1. Asimismo, si a través del 2 podríamos pasar directamente desde el 2 hacia el nodo 4. Si pasamos hacia el nodo 4, esto también vamos a ver si esta podría ser una alternativa. Si pasamos hacia el nodo 4, se tendría una etiqueta de 2,5. Si vemos bien, este sería un camino más corto, pero tenemos que ver si al poder expandirnos hacia los otros vecinos, esto va a seguir siendo un camino conveniente. Entonces, si escogemos el camino 4, este se puede expandir hacia el vecino, hacia el nodo 2 y hacia el nodo 5, pero el nodo 2 ya fue visitado. Entonces, el nodo 5 tendría un valor entonces acumulado tenía una etiqueta de 4 y un valor de 68, porque se tiene que tener en cuenta el 68 que va desde el 4 hasta el 5, del valor que se da desde del 5 que está desde el 1 al 4 y el 5 también que está del 2 al 4. Entonces sería un camino súper largo. Entonces descartamos de una el nodo 4. Este ya fue visitado. Entonces nos vamos a quedar con la ruta 2. Entonces vamos a tomar mejor la ruta 2. De los pesos que tenemos con esta ruta es el 16 y el 6, que son de los nodos 3 y de el nodo 5. Sabemos de que si escogemos el más corto, escogemos el nodo 5, que tiene un costo de 6. Entonces, con el nodo 5 podríamos llegar al 4, al 2 y al 3, pero el nodo 2 y el nodo 4 ya fueron visitados. Así que vamos a pasarnos del nodo 5 al nodo 3, que es el que falta por ser visitado. Entonces, si hacemos eso, tendríamos de que este tendría una etiqueta de 5,40. Porque si sumamos el 2 y el 6, que es el valor acumulado que ya tenían, más el 34 aquí, daría el costo, sería de 40. Entonces no nos conviene mejor quedarnos con este 16 que ya teníamos anteriormente. Y así ya todos los nodos del grafo fueron visitados y ya podemos establecer el camino de costo entre cada par de posibles nodos. Por ejemplo, si quisiéramos establecer el camino entre el nodo 5, el nodo 6, el nodo 1 y el nodo 5, tendríamos que este tendría un costo de 6. Y esto este camino se establecería como desde el camino desde el 5, el nodo 2 y el nodo 1. Ahora sí vamos a explicar el código ejemplo.
el código. Ok. Bueno, primero que todo, tenemos de que hay que definir o declarar las variables. Se define la variable del número máximo de nodos, que en este caso este número máximo de nodos va a ser igual a 1024. Después se define un número mayor que cualquier ruta máxima. En este caso lo vamos a indicar con infinito. Luego de eso vamos a declarar las variables n y k mínimo, la distancia, y esta va a ser la distancia que existe entre el máximo nodo hacia el otro máximo nodo. O sea, es como si eso va a ser una matriz en la que va a ir de distancia desde i hasta j. Entonces, después tenemos este strut, que este strut nos va a ayudar a indicar el estado del nodo, la ruta y quién le precede a dicho nodo. Entonces, declaramos el int, el entero predecesor, que nos va a indicar cuál es el nodo previo a este, el nodo anterior. Tenemos el int longitud, que en este caso se llama longitud, pero es como lo que explicaba anteriormente, es como el costo de la ruta. La longitud del origen, no, el costo, lo que vale la ruta. Entonces tenemos el bool etiqueta, que va a ser verdadero para un nodo permanente y va a ser falso para un nodo tentativo. Luego de eso tenemos un void inicialización, que en su for nos va, aquí en el for estamos haciendo un estado de inicialización. Luego de ese for vamos a tener de que p va a apuntar al predecesor y este va a ser igual a -1, de que p va a apuntar a longitud y este va a ser igual a infinito, y que p va a apuntar a etiqueta, este va a ser igual a falso. Luego de eso tenemos el void relajar, donde en el for del void relajar nos va a indicar el número de grafos que tiene, del número de nodos que tiene este grafo. Luego de esto tenemos un condicional de que si la distancia desde acá hasta ahí sea diferente de 0 y que el nodo etiqueta en i es igual a falso, entonces hacemos otro condicional que cuando el nodo longitud en k más la distancia desde k hasta i sea menor que el nodo longitud en i, entonces el nodo predecesor en i va a ser igual a k. Y luego de que el nodo longitud en i va a ser igual al nodo longitud k más la distancia desde k hasta i. De aquí pasamos a hacer todo el camino corto, en la cual aquí inicializamos las variables de st y del camino de este grafo. Hacemos la inicialización, ponemos que la longitud del nodo es igual a 0 y el de etiqueta pues igual a true. Hacemos un do while en la cual está relajar, extraer mínimo, y el nodo de la etiqueta va a ser igual a true. Asimismo, debemos tener en cuenta que aquí en el while y con este do while copia la ruta en el arreglo de salida y este procede a ir imprimiéndolo poco a poco. Y así pues pasamos al cout en la cual se imprime esto. De la misma forma, pasamos a este do while en la cual esta va a decir cuál es la ruta mínima teniendo en cuenta el nodo del predecesor, perdón. Y aquí pasamos al int main en la cual declaramos el nodo final, el nodo inicial y la arista y hacemos un ciclo for. Aquí debemos de tener en cuenta que se solicita o se ingresa directamente los valores del nodo final, el nodo inicial y el arista. ¿Para qué? Para poder llenar en este for de 0 la matriz. Asimismo, tenemos que decir que llenar la matriz distancia de IJ y que por último se tiene que llamar a la función camino corto, que es esto de acá, en la cual está compuesto con el nodo final, nodo inicial y la arista. Muchas gracias por su atención.